Bien, pues seguimos reflexionando y de alguna manera ahondando en el misterio de Jesús. Y para penetrar de verdad en el misterio de Jesucristo es bueno pararse a reflexionar sobre alguien del que nos gusta poco hablar, que es el demonio, el diablo, Satanás, tiene varios posibles nombres. El enemigo es el nombre que más me gusta a mí ponerle, y es el que le pone Romano Guardini. Y le dedican al menos que un capítulo entero de Romano Guardini al enemigo. Bien. En el capítulo 12 del Evangelio de Mateo leemos lo siguiente. Le acercaron entonces un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo curó y el paciente recobró la vista y el habla. Toda la multitud decía asombrada: ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos al oír esto dijeron: si éste echa a los demonios no es más que con el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: todo reino dividido quedará asolado, y ninguna ciudad o familia dividida podrá mantenerse en pie. Pues si Satanás echa a Satanás es que se ha enfrentado consigo mismo, y entonces, ¿cómo podrá mantenerse en pie su reinado? Además, si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros adeptos, ¿con poder de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. En cambio, si yo echo los demonios con el Espíritu de Dios, señal de que el reinado de Dios os ha dado alcance. ¿Cómo podrá uno meterse en casa de un hombre fuerte y bien armado y arramblar con todo su ajuar si primero no lo inmoviliza? Entonces sí podrá arramblar con toda la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, a los hombres se les podrá perdonar cualquier pecado o blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no tendrá perdón. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que este pasaje evangélico que acabo de leer, todos lo hemos oído muchas veces, pero nos resulta siempre bastante raro, ¿no? Bastante enigmático y bastante incomprensible. Es de esas páginas del Evangelio que pasamos de página a ver si en lo siguiente encontramos algo que nos diga algo más para la vida, ¿no? Que sea más fácilmente comprensible, y sobre todo esto es un poco un lenguaje de Jesús raro entre el demonio, Belcebú, el reino, la guerra civil, la blasfemia, el Espíritu Santo, y dices, bueno, vaya fregado. Pasamos la página y a ver si en la siguiente pues hay algo que como que me diga algo más, ¿no? Y omitimos esto. Ciertamente tendemos a rechazar este pasaje evangélico. Yo por lo menos lo he tendido a rechazar muchas veces porque me resultaba entre enigmático, complicado y lioso, y decía, mira, pasamos la página y seguimos, ¿no? Pero quizás esas son las razones que alegamos, pero en el fondo quizás lo rechazamos porque nuestra repulsa viene de una raíz más profunda que tiene que ver con el modo de sentir y de pensar en los últimos tiempos, ¿no? Mirad, lo que acabamos de leer en ese pasaje evangélico, aunque nos resulte un poco complicado, es esencial, narra algo esencial para comprender todo el Nuevo Testamento y sobre todo para comprender, y esto sí que nos interesa muchísimo, la actitud de Jesús. Así que tenemos que aparcar cualquier repulsa, cualquier rechazo y dejarnos instruir por la palabra de Dios. Y no solo dejarnos instruir en nuestra manera de pensar,
sino que tenemos que dejar que Jesús nos instruya, y esto es más complicado, pero más vital, en nuestra manera de sentir, que Él eduque nuestra sensibilidad. Y esto hay que empezar por lo que estoy haciendo yo esta tarde, que no es fácil, ¿eh? Por educar nuestra sensibilidad erradicando la vergüenza y el pudor a la hora de hablar del demonio. Es un tema que goza de muy mala prensa. Los grandes maestros espirituales de hoy día tampoco hablan mucho de él. Los teólogos muy poco. Y los fieles de a pie, religiosos y religiosas, pues tampoco, porque es un tema que, en fin, no hay que asustar a la gente, tira para atrás. Vamos a hablarles del Señor, de la misericordia de Dios, del amor de Jesucristo, del corazón de Jesús, todo eso sí, eso atrae a la gente, pero es que el otro les da susto, entonces mejor para evangelizar nos cargamos una parte del Evangelio y no se la contamos, y les contamos solo la parte bonita, porque el otro da corte, nos da pudor y sobre todo nos van a tachar de... Uy, estas monjas, ¿dónde estas monjas raras que hablan del demonio? Yo he oído eso, ¿eh? No de nosotras, pero lo he oído de otras. Digo, hombre, si hablan del demonio es que hablan de una parte de nuestra fe. O sea, bien, bien, es importante. O sea, el demonio es parte de la vida, parte de la realidad, y conviene también hablar de él, lo mismo que hay que hablar de los sacramentos, hay que hablar de Jesucristo, hay que hablar de la Santísima Trinidad, que ese es otro tema lioso, pero ese nos da miedo porque es lioso, pero no porque quede mal. La Santísima Trinidad no nos da susto de que asusta, sino nos da susto de que el lío que podemos montar es de nota, entonces mejor también pasamos página, porque ese es complicado. Eso es por complicación teológica. Lo del demonio es que queda mal. Pone mal ambiente, me dijeron a mí una vez, y resulta hasta un poco gore. Dije, ¿el demonio gore? Yo, bueno, vale. Así me contestaron, que es un poco gore. Dije, bueno, mi concepto de gore es otra cosa, pero vale. Dije, bueno, pues mire usted, será gore o será happy, me da igual, pero el demonio está ahí y hay que hablar de él, porque si no, así vamos, ¿no? En fin, que si de verdad somos cristianos y tomamos a Jesucristo como principio y criterio de nuestra vida, nos dejaremos enseñar por Él y por sus palabras. Y Él hablaba abiertamente del demonio. Se ve que a Él no le resultaba gore. O sea, esto es la verdad, esto es lo que hay y esto os cuento. Y si encima decís que yo obro con la fuerza del demonio, pues os explico lo que sucede. O sea, esto es así de claro. El Señor coge el toro por los cuernos, en este caso al demonio por los cuernos, y pone las cosas claras. Bueno, pues los que somos discípulos de Jesús y le seguimos, tenemos que hacer lo mismo. Lo cual no quiere decir que tengamos que ver demonios en todas partes, ni hablar del demonio las 24 horas del día. Tampoco es eso, porque solemos ir a extremos. Pero nunca negar la evidencia, como también ha habido un tiempo en que quedaba feo hablar del pecado. Solo se hablaba de la misericordia. Oiga, mire usted, la misericordia sin el pecado no tiene ningún sentido. Porque para que haya misericordia tiene que haber pecado y pecadores. Si no, pues puede haber otro tipo de amor, pero no misericordia. La misericordia es aquello que se aplica a los que han pecado. Los que no han pecado no necesitan misericordia. Entonces, para hablar de la misericordia hay que hablar del pecado, que tampoco tiene buena prensa. Pero es que también es real. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar principalmente? Pues como en todo y siempre, en la actitud de Jesús. Jesús no habla ocasionalmente del demonio. Es verdad que hay momentos y pasajes en que habla de él y alude claramente a él, ¿no? Sino que lo que tenemos que mirar es la actitud vital de Jesús con respecto al demonio. Él es plenamente consciente de que tiene que luchar, y luchar contra el poder satánico, cosa que pertenece a algo fundamental de su vocación mesiánica. Para eso es el Mesías, para luchar contra Satanás y liberarnos de ese dominio.
bien. Y Jesús eso lo entiende y lo tiene claro. Jesús es consciente de que no solamente tiene que enseñarnos una verdad, indicarnos un camino, inaugurar un estilo de vida nuevo según el Evangelio y enseñarnos cómo se vive, enseñarnos también a establecer una relación nueva con Dios como Padre, sino que también es consciente de que además de todas esas cosas, Él ha venido a destruir los poderes que se oponen frontalmente a la voluntad de Dios de la que hablábamos esta mañana. Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y las fuerzas que van en contra de la voluntad de Dios son para Jesús objeto de lucha. Tiene que combatirlas, tiene que quitar los obstáculos que impiden la realización de la voluntad de Dios. Los obstáculos y el que obstaculiza. Luego, el tema de la voluntad de Dios va muy ligado al demonio, porque el demonio es el líder número 1 de estropear el plan y llevarnos a lo contrario de la voluntad de Dios. Si puede, nos desvía, fijo, pero ya si consigue ponernos en dirección opuesta, no solo desviado, sino opuesta, entonces ha vencido del todo. Y Jesús sabe que esa fuerza contraria a la voluntad de Dios existe y parte de su vocación mesiánica, una parte importante, es luchar y combatir esas fuerzas. Para Jesús, atención, que esto que voy a decir es muy importante y muchas veces no lo sabemos o no lo queremos saber o frivolizamos esto que voy a decir. Para Jesús no solamente existe la posibilidad del mal, que es una consecuencia de la libertad del hombre, ahora explico esto, ni existe solamente la inclinación al mal, que también viene de la concupiscencia y del pecado original que todos llevamos, sino que sabe que existe un poder personalizado que sistemáticamente produce el mal. Un ser personal, el demonio. No es que somos malos, buenos o regulares, existe el bien, existe el mal, que algunos dicen que no existe, ahora os cuento esto. No solamente existe el bien y el mal, sino que existe alguien que personifica ese mal. Y ese es Satanás, el demonio. Y existe. Y el que diga que no existe, pues está equivocado. O no se lo quiere creer, o le da miedo creérselo, o nos quiere engañar a todos. Pero existe el demonio de la misma manera que existe Dios. Y esto es de fe. Si queréis ser católicos, apostólicos y romanos, tenéis que profesar la fe correctamente. Y eso significa admitir la existencia de un ser personal que busca sistemáticamente el mal. Busca, realiza e induce al mal. De hecho, intenta seducir la humanidad de Jesús en cuanto hombre. Le tienta en el desierto. Bueno, pues este tipo, por mucho que algunos digan que no existe, existe. Y hay datos evangélicos, sale en el Evangelio. Jesús habla de él muchísimo. Y no es ningún tonto para nuestra desgracia. Tiene una inteligencia muy superior a la nuestra porque es una inteligencia angélica. Es más, cuando hay gente que dice el demonio es tonto, ojalá fuera tonto, el tonto eres tú cuando crees que él es tonto. Y así vamos después, ¿eh? De hecho, el demonio sabe muchas cosas que muchos teólogos no saben. Hay teólogos que son tontos y siguen discutiendo si Jesucristo es el Hijo de Dios, no es el Hijo de Dios, es el Señor del universo, patatín, patatán. El demonio sabe perfectamente quién es Jesús y de hecho lo dice. Sé quién eres, el Hijo del Dios Altísimo. El demonio sabe quién es Jesús y lo dice públicamente. Lo que no hace, porque no puede hacerlo, porque si lo hiciera ya no sería demonio, es reconocerle como su Señor. Por eso la mejor fórmula de exorcismo, cuando la gente dice, tengo mucho miedo al demonio, pues no, hombre, no.
Por un lado el crucifijo, que esto ya vamos blindados. Por un lado eso. Y segundo, lo más fácil del mundo, es decir, Jesús es el Señor. Nadie puede decir eso si no es por la influencia y la fuerza del Espíritu Santo. Y en el momento en que yo digo Jesús es el Señor, las tentaciones se esfuman. Fórmula fácil y primera. Jesús es el Señor. Eso es lo que el demonio no puede decir nunca. Si lo dijera, ya dejaría de ser demonio. Sería buen chico. No lo va a decir, no hay peligro. Retomo. Existe un ser personal que produce sistemáticamente el mal, que no es que solo quiera valores en sí buenos, pero con intención aviesa, sino que pretende el mal en sí mismo, busca el mal por el mal. Es alguien que se declara expresamente contra Dios. Quiere quitarle a Dios el mundo de las manos y pretende quebrantar al propio Dios. Ahí tenemos las tentaciones de Jesús. Pretende doblegar al propio Dios. Pero como Dios es el sumo bien, es otro ser personal que es el sumo bien y busca sistemáticamente el bien, pues esto que el demonio pretende solamente puede suceder si consigue alejar al mundo de Dios y conducirlo a la ruina. Y esta es la eterna lucha entre el demonio y Jesucristo. Alejar al mundo de Dios. Alejar la creación de Dios. Y si él lo logra, y lo logra muchas veces, no totalmente, porque la redención está ahí, Jesucristo está ahí, va entrando, va penetrando. ¿Cuál es el mal actual de nuestra sociedad? Que cada vez está más lejos de Dios. Cada vez está más... porque lo hace todo muy sutilmente, ¿no? Porque claro, no viene tocando bombo y platillo para que nos pongamos en guardia. Este es otro de los problemas que te encuentras con la gente, que cree que, repito, que el demonio es tonto y no le tengo miedo. A ver, yo miedo no le tengo, ninguno. Pero respeto sí, y no juego con él. No se me ocurre flirtear con el demonio porque tengo todas las de perder. Lo que hay que hacer es agarrarse a Jesús y en la medida de lo posible evitarle, pero nunca desafiarle. Él quiere que le desafiemos y muchas veces entra por nuestro orgullo. Pero eso es muy peligroso porque tenemos todas las de perder. Somos muy débiles. Y él lo sabe y busca por dónde entrarnos. ¿Qué hace? Poco a poco nos va enfriando, nos va alejando de Dios y desde ahí consigue nuestra ruina. Desde ahí consigue tumbarnos. Repito que es muy sutil, o sea, no viene de frente, porque claro, si viene de frente tocando el bombo y el platillo, pues hombre, nos ponemos en guardia y más o menos capeamos el temporal. Viene muy sutilmente, sin que casi nos demos cuenta, alejándonos de la voluntad de Dios. Primero cosas muy pequeñitas. Va total esto. Va total esto. Y nos va poco a poco enfriando y anestesiando, ¿no? Y cada vez es más insensible lo que estamos haciendo mal, que antes nos parecía, hombre, no, luego ya no nos parece tan mal. Y por último nos parece normal. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual. Lo que antes parecía un escándalo, luego ya no pareció tan mal y ahora nos parece hasta normal y progre y estupendo. Y nos parece que es carpuncia pura el que no lo entiende así. Lo que nos parecía hace un tiempo una barbaridad, acaba pareciéndonos normal.
Y si me apuras, fenomenal. De hecho, hay gente que le parece normal. Ciertas cosas que no son normales. ¿Por qué? Porque el demonio va entrando en la conciencia personal y en la conciencia colectiva, en la conciencia social, y va deformando la idea del bien y del mal. Tiene muchísimo interés en diluir ese límite que separa el bien del mal, para que no sepamos realmente qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que está regular, lo que sabe Dios, lo que no se sabe, lo que qué más da, lo que cada uno que decida. Al final dicen, no, esto no es, yo soy árbitro de... No, el bien es el bien y el mal es el mal. Pues el primer gran logro del demonio hoy es que ha difuminado el límite que separa el bien del mal en la conciencia colectiva de la mayoría de las personas. Ya no se sabe lo que está bien, lo que está mal, lo que está regular. Ahora es así, eso cuando dicen ahora es así, oiga, no, mire, el mal es el mal, el bien es el bien, y eso es atemporal. No es que ahora es así y antes era de otra manera. Ayer me contaban un caso, os lo cuento como ejemplo, que era una monstruosidad. Es una monstruosidad a mi parecer. Es un caso de una chica joven, 25, 26 años, que decidió, por aquello de que cada uno es dueño de su vida y hace lo que le da la gana, cada uno es libre y hace lo que quiere, decidió por medios artificiales concebir un hijo porque le apetecía tener un hijo. Bueno, primera en la frente, pero bueno. Decidió cuando ella quiso, de la manera que ella quiso, por medios artificiales, por supuesto sin padre, en una clínica de fertilización, concebir un hijo porque le apetecía tener un hijo. Bueno, fatal, pero bueno. Y entonces, después de 5 meses de embarazo, en una ecografía, se ha descubierto que ese bebé viene con una malformación y no tiene riñones. Nace con una insuficiencia renal y necesita diálisis desde el día siguiente de su nacimiento. En este momento, esa mujer ha decidido abortarlo, ya no lo quiere. Cuando se te parte el corazón y te estremeces pensando en la perversidad de todo, desde el principio hasta el final, te dicen que claro, que ya es libre. Digo, pero es que eso no es ser libre. Y que ese bebé, si nace condenado a una diálisis, no tiene calidad de vida. Mi pregunta es, ¿y es calidad de vida que una madre decida matar a su hijo por el solo hecho de no tener riñones, cuando también decidió traerlo al mundo como no tenía que traerlo porque le dio la gana? O sea, es como quien se compra un coche, viene con un defecto de fábrica y entonces ya no lo quieres y lo tiras. La diferencia es que un coche es un coche. Y aquí estamos hablando de un ser humano que no ha pedido ser concebido de una manera antinatural y al que ahora le quieren privar del derecho a vivir. Y quien la quiere privar del derecho a vivir no es un perverso, no es Hitler, es su madre, su propia madre. Bueno, o al menos no es su madre, la mujer que le engendró de esa manera, porque eso no es una madre. Bueno, pues esto, que es una monstruosidad, por poner un ejemplo, es que os lo pongo porque me lo contaron ayer por la noche, entonces lo tengo como muy presente, ¿no? Esto que es una monstruosidad, socialmente está admitido. Y es legal en muchos países, porque esta persona que ha hecho esto no ha hecho nada ilegal. En el país donde vive eso es legal. En España probablemente también, creo que sí, también. Esta persona no está en España, pero da igual. Un país que otro que el siguiente. Más o menos, tristemente, es la generalidad. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Si ahora quiere abortar. Y claro, pues no, al fin y al cabo, pues es una mujer joven y ella es libre, tiene derecho a decidir. O sea, este es el argumento que te venden, ¿no? Y claro, tú te paras, y yo anoche cuando me dijeron esto, que estaba releyendo estos apuntes, decía, a ver, ¿en qué punto nos hemos perdido y hemos llegado a perder la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal? ¿Cuándo ha sucedido eso? No lo sé, pero ha sucedido. Y ese es el triunfo del mal. Y eso es obra
del demonio. Que no suena bien que lo diga así, pues lo siento si suena bien como si suena mal, pero es que es la verdad. Llamadlo como queráis, pero es la pura verdad. Es totalmente satánico y demoníaco que una mujer actúe de esa manera. Y es el triunfo del egoísmo, porque en ningún momento ha aparecido ahí la palabra amor, ni para concebir un hijo, que debe ser concebido por amor y desde el amor, ni para cuidarlo, ni para protegerlo, ni para compadecerme de él si está enfermo y me necesita más todavía de lo que cualquier bebé necesitaría a su madre. Todo eso no existe. Es de una frialdad y de una crueldad impresionante. Y eso la sociedad actual, la que llaman del primer mundo, lo ve normal. Porque mucha gente lo ve normal. Y lo que sería impensable e incuestionable da lugar a un debate, a un montón de opiniones diferentes, cuando yo no entiendo que se pueda dudar de que eso es una monstruosidad. Debatir que, si está claro lo que es un crimen y es una monstruosidad desde el principio hasta el final. Pues se debate, se opina, cada cual es libre. Hay que respetar. ¿Respetar qué? Lo que un animal no haría. El hombre racional lo hace. Y encima protegido por la ley. No la de Dios, porque la de Dios no cuenta. Pero las leyes de los países protegen eso. Lo que os decía, ¿en qué punto nos hemos perdido para llegar a eso? ¿Qué ha pasado? ¿Quién nos ha conducido a eso? Es a lo que voy. Todo no ha llegado por ciencia infusa, según lo que hemos desayunado y el aire que nos ha dado, que hoy hay mucha ventolera, pues hemos llegado a este cambio de mentalidad. ¿Quién? ¿Hay alguien que nos ha convencido de que eso no importa y de que eso no está mal? Es más, de que eso incluso está bien, de que eso incluso es un derecho de esa mujer. ¿Quién nos ha convencido de eso? Hay alguien, un ser personal que busca sistemáticamente el mal. A eso que os estoy diciendo se refiere la Escritura cuando dice que Satanás produce esas tinieblas que no acogen la luz que viene de Dios. Él es el que seduce al hombre, el que le engaña. Juan lo define con una palabra impresionante, pero que es muy fuerte, pero que es puramente verdad. Juan 8:44 dice que el demonio es el homicida desde el principio. Desde el principio. Desde antes que existiera el hombre. Cuando se rebeló contra Dios, ya era homicida, ya quería matar al hombre. ¿Cómo le mata? Llevándole a la desobediencia, poniéndole en contra de la voluntad de Dios y conduciéndole al pecado. Y nos mató, nos condenó a una muerte eterna. Es el homicida desde el principio. Según la Escritura, Satanás es el príncipe de un reino. Él establece un orden orientado al mal en el que el corazón del hombre, su espíritu y sus obras e iniciativas parecen tener un sentido, pero en realidad son mentira. Son un puro contrasentido. Este caso que os acabo de contar. Parece que tiene sentido lo que esta chica pretende. Pretende abortar a ese hijo porque tener un hijo así, que toda la vida va a sufrir, que va a estar enfermo, encadenado a una máquina de diálisis,
Es mejor eliminar ese sufrimiento antes de que vaya más. Parece tener un sentido, pero en realidad es un puro contrasentido. Como todo lo que viene de Satanás es mentira y es engaño. Es que hay gente que se cree, os lo vuelvo a decir, que es más lista que el demonio, que no, y que engaña. No seamos tontos. Es decir, no seamos tan ingenuos de creer que a mí no me va a engañar. A mí me puede engañar como al resto. Después os daré la fórmula para no ser engañados. Pero como poder nos puede engañar tranquilamente, porque, repito, es muy superior a nosotros. Su inteligencia, su dignidad no. Su inteligencia es la de un ángel, la de un ser superior al hombre, y nos puede engañar. El Evangelio según San Juan nos presenta a Satanás con pretensiones de erigir un reino opuesto al reino de Dios. Y esto no tiene nada que ver, esto también es importante entenderlo, porque es que yo hoy día, cuando hablo con las personas a veces, escucho cada cosa que digo, pero pobre gente, qué cacao mental tienen. O sea, muchas veces, más que malicia, es un lío en la cabeza, una empanada mental. Les dicen cada cosa y encima se la creen. Que dices, Dios mío de mi vida. Pero llamemos a las cosas por su nombre. Pero es que aún dentro de la iglesia muchas veces, gente sin mala voluntad o gente que debería estar bien formada, no tiene las ideas claras. A ver, hay gente que se imagina un pensamiento así como, ¿cómo os diría yo? Como romántico, como idealizante, cuando hablan de un polo opuesto a Dios, de las tinieblas que se oponen a la luz, del mal que lucha contra el bien. A mí todo esto me suena a la New Age. La New Age es el guante blanco que se pone el demonio para tomarnos el pelo y para reírse pero a mandíbula batiente de nosotros. A ver, Dios no tiene ningún polo opuesto, pero no es un polo. Para ver un polo opuesto debe haber que haber un polo y luego está el polo opuesto. Dios no es ningún polo, con lo cual no tiene ningún polo opuesto. Dios vive por sí mismo, es pura santidad y pura libertad. Y se basta a sí mismo. O sea, no tiene nada que lo complemente. Los polos, el polo positivo complementa al negativo, el negativo al positivo. Dios es completo en sí mismo. No tiene nada opuesto. No tiene ningún polo opuesto. Satanás no es ni un principio, ni un poder primordial, ni un polo. Es una criatura caída y rebelde. Este es el demonio. No es el polo opuesto de Dios. Si fuera el polo opuesto de Dios, estaría al mismo nivel de Dios. Sería Dios, el Dios bueno y el Dios malo, el yin yang y todos los melones que se traen los de la New Age. No. Dios es Dios y está muy por encima de Satanás. Satanás es una criatura perversa, caída y rebelde. Ya está. Ese es. Pero en otro escalafón no está opuesto a Dios. Permanece en rebeldía contra Dios. Ese es Satanás. Bien. Lo grave, esto dicho entre paréntesis, porque hay gente que cuando tiene 15 años está rebelde, vale, está en la edad del pavo, guay. El problema es que a los 20 años sigue rebelde, dice, bueno, pues tiene una edad del pavo un poco retardada, ¿qué le vamos a hacer? Llega a los 35 y todavía sigue con cierta rebeldía. Y llega a los 50 y sigue rebelde, y llega a los 80 y es un viejo amargado rebelde. Y revenido, porque ya a esa edad ya no está uno ni rebelde, está revenido. Revenido caducando, pero retorcido. Bien. ¿Por qué os digo esto? La rebeldía no tiene nada que ver ni con la valentía, ni con ser un tipo grande. El rebelde es un inadaptado, un rebotado y casi siempre un amargado. El problema no es caer, caemos todos. Satanás cayó, yo también. Y mogollón de veces al día. 7 veces al día cae el justo, dice el Señor en el Evangelio.
Pues la justa, pues muchas más. Y si hay que perdonar hasta 70 veces 7, calcula la de veces que podemos caer. Con eso se cuenta. El problema no es caer. El problema es caer y permanecer caído y en rebeldía. Es decir, no me da la gana de levantarme. Pues hijo, tú verás. Es que me he caído, bien, en un charco. Bueno, estoy pringado hasta el cogote. Bueno, sal del charco, que tiene arreglo, que lo lavamos. No me quiero mover del charco. Pues quédate ahí a remojo. Es que hay gente que es que he caído, pues no me da la gana, aquí me quedo. Pues que te cunda, chico. Acabarás encallado como un garbanzo y enlodado hasta el cogote toda tu vida. ¿Y con eso qué? Sí, nos reímos, pero hay gente así, ¿eh? Yo conozco unos cuantos con una especie de rebote y pero todavía sigue con las mismas. Se han pasado 45 años de aquella vez que le pasó aquello, pero sigue igual. O sea, este no ha vivido 45 años, ha vivido 45 veces el mismo año, no se ha movido, sigue ahí, anclado. Este es Satanás. Y generalmente los rebeldes no son rebeldes por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿eh? Son rebeldes por obra y gracia de Satanás. ¿Soy muy bruta diciéndolo? No, es que esto es en castellano, se dice así. Los eufemismos los dejamos para otra cosa, ¿no? Vamos a llamar a las cosas por su nombre, porque es otra de las cosas que le encanta a Satanás, maquillarlo y ponerlo en bonito. Satanás no diría rebeldía, diría autoafirmación de la personalidad. Claro, lo que se dice. Tengo que autoafirmarme, tengo mucha personalidad. No, eres un rebelde y un rebotado. Y eso no es de Dios. Porque entonces, según tú, el que es dócil, que es Jesucristo, es una persona sin personalidad, sin autoafirmarse. Llamemos a las cosas por su nombre. La rebeldía nunca es de Dios. Y yo conozco gente rebelde en todos los estamentos sociales y en todas las edades. Y ya os digo que pasando de los 20 años es muy peligroso. Ya digo, hasta los 20 años se puede tolerar una edad del pavo retardada. Hay gente que va más lentilla en el desarrollo, pues bueno, vale. Pero pasando cierta edad, seguir rebotándonos, seguir dando coces, seguir alimentando rencores, seguir a la defensiva. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién está ahí detrás? Es que esta persona es muy rebelde. Vaya por Dios. Vaya por Dios, porque nos ha tocado. Cuando encuentras una persona rebelde en la vida, en una familia, en una comunidad religiosa, en una parroquia, donde te toque, tela para aguantar a la rebelde. O al rebelde. ¿Es rebelde con causa? Mentira. Eso para el título de una película va bien, pero la realidad no es esa. Es rebelde porque le falta humildad y docilidad para asumir la vida como es. ¿Vale? Y no me contéis que tuvo una infancia muy difícil y que sufrió mucho en la vida y no sé qué historias te cuentan a veces. Vamos, eso está muy bien para que nosotros, con cariño y bondad, intentemos ser misericordiosos y disculpemos y cubramos con caridad la rebeldía, porque la rebeldía no es ninguna virtud. Eso, desde el punto de vista de la caridad, vale, pero que sepamos que es una copla, que es mentira. La rebeldía nunca está justificada. ¿No podía haber sido rebelde la madre del Señor con lo que le hicieron? ¿No podía haber sido rebelde San José, que le tocó comerse un marrón del 15 de la noche a la mañana? ¿No podía haber sido rebelde Jesús? Y haber dicho, mira, no justifiquemos lo injustificable. El sufrimiento no justifica que yo esté rebotada, ni amargada, ni rebelde. Porque sufrir hemos sufrido todos en la vida. Todos. Y el que no, que levante el dedo, que le haga una foto, porque no conozco, ¿eh? Y si no ha sufrido es que no se ha enterado, con lo cual ese ya es peor todavía. Porque tú puedes ser rebelde, pero estar anestesiado toda la vida y no haberte enterado de qué va el festejo, peor. En la vida todos hemos sufrido, y si no hemos sufrido, no preocuparse que ya sufriréis. De aquí no se va a ir nadie sin la somanta consabida, porque forma parte de la vida. Pasó por el mundo sin sufrir, entonces pasó por el mundo haciendo bulto, o sea, sin vivir. La vida conlleva sufrimiento.
Y ese sufrimiento nunca justifica la rebeldía. No, ¿eh? No. Es que la pobre es así porque tuvo una infancia muy difícil. ¿Qué te ha dicho a ti que el resto lo hayamos tenido fácil? Digo, porque es que hay gente que se escuda en eso. Esa es una mentira de tantas que nos cuenta el demonio para justificar. ¿Vale? Así que estamos en que Jesús lucha contra el espíritu del mal. Él es perfectamente consciente de que ha sido enviado contra Satanás. Y Satanás, vamos a centrar bien el tiro, no es ni un principio ni un poder primordial. Es una criatura creada, caída y rebelde. Es un ser personal como vosotros y como yo. No es un ente abstracto. No, es un ser personal. El mal, no. El mal es una cosa. Satanás es el que ama el mal, procura el mal y quiere el mal. Ese es Satanás. Mira, Santa Bernardita, que no era teóloga, era tonta, era bastante tonta, de muy poquitas luces, y por tal la tenían, dio una definición perfecta de lo que es el pecado y lo que es el pecador. El pecado es el mal, consciente y deliberadamente abrazado y asumido. Yo asumo mi pecado cuando cometo el mal siendo consciente de que lo cometo. Ese es el pecado. Libre y conscientemente opto por el mal, pues peco. Ese es el pecado. Y yo he cometido un pecado. Bien, o 2 pecados, o 25 pecados, los que sean. Pero el pecador no es el que peca. Ah, no. El pecador es el que ama el pecado. El que quiere el pecado. Procura el pecado. Y vive del pecado y en el pecado. Ese es el pecador, el que ama el mal. Esa contestación se la dio la tonta de Santa Bernardita a los teólogos que estaban estudiando sus apariciones, que la tenían hasta aquí. El pecador es el que ama el mal. El pecador es el siervo de Satanás, el que se ha rendido a su influjo, a su imperio. No el que a veces por fragilidad peca, porque eso somos todos. Unas veces más, otras menos, en unas circunstancias o en otras. Sino el que consciente y deliberadamente quiere el mal. Y Satanás tiene mucho empeño en que amemos el pecado, en que amemos el mal. Os acabo de decir hace un momento que él ha venido a buscar y a crear, y lo está creando, un reino en paralelo al reino de Dios. Por eso es importante que lo conozcamos para saber de qué va la fiesta y tener cuidado para no meter la pata. Tiene poder, pero solamente tiene poder, esto es muy importante, porque el hombre peca. Si el hombre no pecara, Satanás no tendría ningún poder. En nosotros está arrebatarle su poder. Contra el corazón que permanece en la verdad y en la humildad, Satanás es absolutamente impotente. No puede hacer nada con el humilde y con el veraz. Por eso tiene tanto empeño en llevarnos a la prepotencia y a la mentira. Con eso nos deja como títeres y hace con nosotros lo que le da la gana.
pero el que permanece humilde y en la verdad de su propia pobreza, de su propia pequeñez, de su propia dependencia de Dios, contra ese no tiene nada que hacer. Le arrebata todo su poder. Si el mundo creciera en humildad, el príncipe de este mundo se moriría de asco en un rincón. Pero crece la prepotencia y la soberbia. Y el influjo del mal aumenta. El poder de Satanás llega hasta donde llega el pecado del hombre. Y la santidad del hombre le bloquea. Después de Jesucristo, a quien odia con toda su capacidad de odiar, que es bastante grande, ¿a quién odia Satanás? A la humilde, a la esclava, a la sierva, a la llena de gracia. ¿Por qué no la soporta? Porque vive en la humildad, en su lugar y adherida a la verdad de Dios. No soporta a la Virgen. ¿Por qué? ¿Porque fue concebida sin mancha de pecado original? No, ese es un privilegio que Dios le concedió a ella. La odia por su obediencia. La odia por su docilidad absoluta al plan de Dios. Ella le desarma. Pero no le desarma por ser inmaculada. Le desarma por ser obediente. Y el que le vence del todo, que le descuajeringa del todo el plan, es el que es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el que ya le ha dejado fuera de juego, ¿no? Y después de él odia a ella. Por eso las personas que viven con la Virgen y adheridas a la Virgen, el demonio no se atreve a tocarlas, porque sale averiado, sale maltrecho de todas, ¿no? Ella le desarma, pero le desarma sobre todo por su humildad y por su obediencia. ¿Qué suele hacer? Llevarnos a la soberbia y a la autosuficiencia. El poder de Satanás llega hasta donde llega el pecado del hombre, pero no es eterno. Este es otro dato que tampoco nos cuenta. Las consecuencias del mal sí son eternas, pero el poder de Satanás no es eterno. Ah, no, pues no. Se acabará. Durará hasta el día del juicio. Es largo en sí, porque cada instante que el mal nos rodea y nos tienta, pues nos resulta terriblemente largo, ¿no? Porque estamos en peligro. Pero es corto frente a la eternidad. Y de hecho, el Apocalipsis lo dice. Dice, pronto pasará. De pronto dice, bueno, oiga, si hay que esperar al fin del mundo, no es tan pronto. Sí, frente a la eternidad es pronto, ¿no? Pronto pasará. Jesús sabe que ha sido enviado contra Satanás. Tiene conciencia clara de que ha sido enviado contra él, de que es parte de su misión mesiánica. Tiene que iluminar con la verdad de Dios las tinieblas que Satanás ha producido y produce en nuestro corazón. Ha venido a librarnos de la tiranía, del dominio de Satanás. Ha venido a reducir con su amor las consecuencias y las convulsiones que el egoísmo y la dureza, la rigidez del odio obran en nosotros. El odio nos destruye. Por eso Satanás lo fomenta, ¿no? Aviva esa hoguera todo lo que puede. Y Jesús ha venido a hacer el contrapeso y a enseñarnos que el odio no puede vencer y que la única manera de vencer al odio es amando. Jesús ha venido a superar con la fuerza creadora de Dios
toda la devastación que el mal obra en nosotros, en nuestras conciencias sobre todo. Y ha venido a disipar con la pureza sagrada de lo que es Dios en sí mismo, la impureza que Satanás produce en nosotros. Y no me refiero a la pureza física, carnal, ese es solamente un aspecto, sino a la falta de pureza de corazón, de pureza de intención. Satanás tiene la capacidad de torcer en nuestro corazón las intenciones más puras. Jesús viene a restaurar esa pureza de corazón y habla de la bienaventuranza de los limpios de corazón. Jesús es consciente de luchar sin tregua con un espíritu maligno, perverso, y quiere entrar, lucha por entrar en las almas desconcertadas de los hombres. ¿Para qué? Para iluminar nuestra conciencia, porque Satanás nos deja a oscuras, entenebrece nuestra conciencia, nos engaña, no nos deja ver con claridad. Intenta despertar nuestro corazón, encender en nosotros el deseo de la pureza de corazón y liberar todas las fuerzas del bien que están enterradas en nuestro corazón en estado letárgico por la culpa, o sea, por la acción del mal. Evidentemente, frente a esta misión de Jesús, Satanás no se queda mano sobre mano con los brazos cruzados diciendo, vaya hombre, ahora ha venido este y me ha estropeado el plan. No, él ataca y contraataca, y aquí sigue, este mismo caso que os he contado de ayer, ¿no? Él ahí sigue, ahí detrás se ve claramente la influencia de Satanás. En este caso de esta chica, este bebé y todo lo que lo rodea, ¿no? El mal está ahí. O sea, él ataca a Jesús, sigue atacándole hasta el final y después de la resurrección ahí sigue dando la chapa por si acaso cuela. Lo tiene un poco más difícil. Que ha venido el Espíritu Santo, hay un montón de almas santas que hacen el contrapeso, está la Virgen que le fastidia muchísimo, pero él no se rinde y hasta el juicio sigue a lo suyo. O sea, su odio contra Dios permanece. Bien. Ataca. Se resiste. De hecho, las tentaciones en el desierto son un ataque de este tipo y además, a mí, una de las cosas que me impresiona es la cara dura y el descaro. A ver, hombre, que me tiente a mí o que tiente a cualquiera. Bueno, pero oiga, pero usted sabe a quién está tentando, claro que sabía. Pero que es el Hijo de Dios, pero es un hombre. Y como es verdadero hombre, en cuanto hombre me pongo a lo mío, que es tentar. Y claro, no es lo mismo que me tiente a mí, pobrecilla que nada, que me tientan cosas pequeñitas, que a él, sabiendo quién es, las tentaciones son proporcionales al hombre a quien tienta, ¿no? Le tienta con lo más grande. Es impresionante cuando le llega a ofrecer lo que no es suyo. Esa es otra. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero hombre, pero si ya es de él, si él es el Señor del universo. Pero hasta ese punto, ¿no? Es osado, atrevido, sin vergüenza, vamos, o sea, directamente. Ofrecerle a Jesús lo que ya le pertenece. Si te postras y me adoras. O sea, ¿hasta dónde llega la desfachatez? Todo esto te daré. Y a mí me impresiona mucho en esa tercera tentación, porque le está diciendo que se lo va a dar todo, le va a hacer Señor del universo, sin la cruz. Esto es la primera cosa que Satanás odia y aborrece. Por eso os digo que con la cruz vamos blindados, ¿no? Que nos escandalicemos de Dios, que nos escandalicemos de la cruz de Cristo. ¡Fuera! Por eso, todos esos que hablan de no sé cuántas cosas. Yo cuando leo cualquier libro de cualquier autor, lo primero que hago es... ¿Sale la cruz por algún sitio? ¿No sale? Digo, pues no me interesa, no me fío. No hay un cristianismo verdadero sin Cristo. Todos los que hablan de un montón de valores y luego te mandan una frase por la mañana con una foto de unas gaviotas
y te dicen que la paz empieza con una sonrisa, digo, ¿y a mí qué me importa? Eso puede ser cristiano, puede ser maometano, puede ser budista, puede ser el demonio. Si no está Jesucristo y sobre todo si no está la cruz, de cualquier doctrina donde se niegue la cruz de Cristo, desconfiad por sistema, porque ya sabemos quién está detrás. Si vas a un sitio donde hay una pedazo cruz y tal, ya, bueno, relájate. A lo mejor están zumbados, pero bueno, por lo menos hay una cruz. A lo mejor luego tienen 24.000 errores doctrinales. A lo mejor resulta, no lo sé. Pero si está la cruz, te puedes relajar. Si todo es súper guay, todo es súper maravilloso, todo habla del amor, de la paz, de las sonrisas, del cielo, del mar, de las gaviotas y de no sé qué más, pero no está la cruz de Cristo, ay, ay, ay. No lo digo porque es que de esto hay así, ¿eh? Del desierto, vamos a meditar en el desierto, vamos después el agua viva y no sé cuántas cosas, y digo, hombre, si todo esto sale en la Biblia, sí. Pero ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? Si no está la cruz de Cristo, recelad. Porque es que hay así, o sea, de estos libros de autoayuda, cosas rarísimas. Bienaventurado el que no se escandalice de mí, es palabra del Señor. Y la cruz nos suele escandalizar, ¿vale? De hecho, la tentación más grande de Satanás, que la empleó con Jesús en el desierto y la sigue empleando con nosotros cada día, es la de menospreciar la misión redentora que todos tenemos. Ya lo hizo con Jesús. Y lo intenta hacer con nosotros, porque todos tenemos una vocación corredentora con Cristo, ¿vale? Bueno, pues intenta reducir la voluntad redentora de Jesús a un puro egoísmo. Tú móntatelo bien y déjate de redenciones, cada cual que se busque la vida. ¿Por qué tienes tú que redimir a todos estos? Tú organízate bien la vida, que para eso eres el Hijo de Dios, y cada cual que se solucione lo suyo. Yo tengo que ser santa yo, y salvarme yo. Y el resto que se busque la vida. Eso no es asunto mío, eso no es mi problema. Es que esto es un error doctrinal, es que esto no va bien, es que esto no es... Eso no es asunto mío, que lo solucione quien le toque. Yo a lo mío y el resto. Esto es muy típico. No es asunto mío. ¿Cómo no va a ser asunto mío que en la iglesia haya personas que nieguen a Jesucristo? Que nieguen la cruz de Cristo. Hombre, es verdad que yo no soy el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, eso es cierto. Pero no puedo decir que a mí qué más me da. Tengo que predicar la verdad de Jesucristo. Y veremos a ver cómo terminamos hoy el día, porque llevo una hora hablando de Satanás y poniéndole en evidencia y no se va a quedar con una mano sobre la otra. Mira, es el día que os lo digo, o sea, lo tengo asumido, ¿eh? Ayer cuando leía los apuntes dije, ¿y si buscamos otro tema? Porque esto traerá consecuencias. ¿Por qué? Porque tengo que ser yo la imbécil que lo diga. Si de esto no habla nadie. Por seguridad ciudadana, que lo diga otro, ¿no? Y claro, viene el Señor por lo bajín y me dice, ¿tú también te rajas? ¿También vosotros queréis iros? Entonces, ¿quién lo va a decir? Digo, claro, verdad, para eso estamos las samaritanas, ya somos apátridas, ¿qué mata? Venga, lo decimos. Y aquí estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más fácil es intentar tentarnos con el no te compliques la vida. Por ejemplo, esto me pasaba a mí ayer a la noche, o sea, os cuento mi tentación. Otra cosa es que me fui a la cama y dije, mañana hay demonios sí o sí.
Vamos, no demonios, sí, quiero decir, tema sí o sí. Me da igual cómo concluye el de la mañana, pero aquí por la tarde no se va nadie sin su dosis de demonio, sí o sí. Ya está, va a retratar. Satanás suscita el escándalo en el corazón del hombre y el miedo. Pues lo que os estoy diciendo. ¿Y por qué tengo que ser yo? Que lo cuente otro. Doctores tiene nuestra Santa Madre Iglesia. Sí, los doctores para eso están. No estarán en otra cosa, pero del demonio no van a hablar. ¿Qué es lo primero que hace el demonio? Obturar la mente, o sea, estrechar las entendederas para que no se acoja el mensaje. Estrechar las entendederas y ensanchar el canguelo. Con lo cual, así estamos. Produce el engaño interior. Ojo al dato, que esto que os voy a decir es muy gordo y pasa muchas veces entre los mejores, ¿eh? Nos engaña interiormente diciéndonos que bajo pretexto de velar aparentemente por el honor y el orden de Dios, nos enfrentamos con lo que el Hijo nos dice. Por eso el Hijo nos escandaliza. Es más, logra que a veces veamos a Jesús como alguien que desordena lo que Dios ha ordenado. De hecho, aparecen unos cuantos, entre los judíos pasó y entre los católicos pasa, que vienen a decirnos que hay que vivir el Evangelio interpretándolo, pero sin exageraciones, dentro de un orden, sin estridencias. De estos hay así, ¿eh? Con lo cual todo en orden, todo controlado, porque no conviene hacer cosas raras. Entonces, claro, como solamente hay unos pocos en la vida que hacen cosas raras, que son los santos, pues los santos canonizados son 4,5 y el resto una panda de mediocres, porque no hay que hacer cosas raras, hay que ser sensatos y razonables. Esto ya pasó en vida de Jesús. ¿Qué pasó? Que el demonio consigue que suceda lo incomprensible. Que el pueblo destinatario de la antigua alianza, que lleva esperando a Jesús siglos, se niegue a creer, arremeta contra el mensajero de Dios, contra el elegido de Dios, contra el Mesías de Dios, lo pisotee y se lo cargue. El pueblo de Israel no es capaz de reconocer al Mesías. Satanás logra culpar de la muerte de Jesús al pueblo escogido, al pueblo que era propiedad de Dios. Hasta ese punto es perverso. Y los pobres ahí siguen a por uvas todavía, esperando al Mesías. Bueno, hasta ese punto puede llegar la oscuridad, la obcecación y la perversidad. Y claro, creemos que esto es parte de la historia. No, esto nos pasa a nosotros cada día, ¿eh? Y nos pasa con respecto al Evangelio. El reino de Cristo. Y soñamos un reinado de Cristo ideal en el que todo sea facilísimo, en el que todo el mundo crea, en el que todo el mundo acate, en el que eso es ciencia ficción. Porque Él ha dicho, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Luego el reinado de Cristo, ese ideal en que todo va a ser súper fácil y súper chulo y súper guay, no existe. Es una bola que nos hemos montado. Es como el Mesías que esperaban los judíos, que tampoco era, también se lo habían montado.
Es que no es real. Llegará un momento, esto es palabra del Señor, en que los que os den muerte creerán que dan gloria a Dios. Ahí va, pues es verdad, sí lo dice. Pues claro que lo dice. Entonces luego, ¿por qué cuando intentan lincharnos nos ponemos tan nerviosos? Y creemos que todo va muy mal. No, hombre, va como tiene que ir. Es que es así. Jesús es consciente de todo esto. Sabe a quién se enfrenta. Conviene que nosotros nos enteremos también. ¿Quién es nuestro adversario? Y que no nos dejemos intimidar. Eso significa no minimizar el mensaje ni una pizca. Bueno, ¿y si le echamos un poco de agua y lo diluimos? No. Y si nos sacuden, pues te aguantas. Creerán que están dando gloria a Dios. Si estaba predicho. No podemos aguar el vino. Es que así está el mundo. Coca-Cola sin cafeína, pan sin gluten, leche sin lactosa, evangelio sin cruz. Es que es igual. Cuando dice la gente, no sé qué, yogur sin queso sin lactosa, digo, pues averigua tú qué será esto, pero eso no puede ser si no tiene lactosa. Pues evangelio no puede ser si no tiene a Jesucristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los que le creemos, fuerza de Dios y salvación de Dios. No, pero yo quiero el evangelio que me gusta mucho, que es muy bonito, todas estas cosas que dice, pero sin la cruz. Pues es como el café sin cafeína. Sabe a café, parece café, pero no es café. Es que yo quiero el bien, pero sin luchar contra el mal. Pues chica, no se ha inventado. No existe. Elegir el bien lleva implícito renunciar al mal. Así. Elegir a Jesucristo lleva en el pack, por si no nos ha enterado, luchar contra Satanás. Así como así, sí, en las promesas del bautismo dice, renuncias a Satanás y a sus pompas. No pompas de jabón, pompas de las otras, ¿eh? No, es que lo de las pompas, una vez me preguntó un niño. Yo le estaba explicando lo de las promesas del bautismo y me dice un niño con todo el candor, dice, el demonio hace pompas. Digo, no, a ver, no, es otra cosa. Satanás y sus pompas no son de jabón. Satanás y todas sus mentiras y todo el mal que es capaz de hacer, ¿no? Pues Jesús lo sabe y no minimiza, no descafeína el mensaje. Es como es. Satanás no puede vencer a Jesús en lo esencial, porque es Dios. En cuanto a que es Dios, no le puede tocar. ¿Sí? No. Entonces, ¿por dónde intenta barrenarle? En su humanidad. Y esta es parte del misterio, ¿no? Que es de las cosas que más cuesta entender. Jesús pasa a ser el débil. ¿Por qué? Porque el amor, la gracia, la luz, que era la vida del hombre, dice Juan, todo eso no puede imponerse. Se ofrece. De hecho, Jesús nos ofrece la redención, no nos la impone. Nos ofrece la redención y pide que la acojamos. Suplica que la recibamos y que voluntariamente nos salvemos. No nos impone la salvación. Se hace débil, se hace mendigo. Es a Satanás le pirria. Verle abajarse, ¿no? Ese abajamiento de Jesús. Lo que es que ese abajamiento es, dentro del misterio, esa actitud de abajamiento de Jesús, del Redentor, eleva hasta lo infinito la grandeza de su sacrificio, la grandeza de su obediencia. Y lo que tendría que ser un instrumento de aniquilación,
¿Qué es ese abajamiento? Es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, y es redención. Jesús vence a la muerte muriendo. Y vence porque en ningún momento se separa de la voluntad del Padre. Jesús vence a la muerte muriendo, pero porque su muerte es un acto libre. Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego. Eso es lo que a Satanás le pone, le rompe, le quiebra, le destroza. Y esto, que parece muy simple, es una lucha enconada que permanece hoy. Y está, si leemos el Evangelio, esta lucha está presente en cada página del Evangelio. Detrás de todos los discursos, las curaciones, las enseñanzas de Jesús, debajo de todos los enfrentamientos que tiene con sus adversarios visibles, principalmente con los fariseos, está esa otra lucha, ¿no? Subyace ahí esa lucha escondida, tremenda, que muchas veces no percibimos, se nos escapa, pero está ahí. Y Jesús se entrega a esa lucha sin escatimar esfuerzo, con todo su ser, con toda la energía de su espíritu y con todo el empeño de su corazón. Jesús tiene un corazón en lucha continua, en una agonía continua, que ese es el significado de la palabra agonía. La palabra agonía significa lucha. Por eso el corazón de Jesús resucitado, permanece en agonía hasta el fin de los tiempos, hasta que se acabe el poder de Satanás. Porque tiene que luchar, permanece luchando por cada uno de nosotros. Y ahora llevo hablando 1 hora y 20 minutos. Hay dos opciones, o seguir o terminar. Pues que quedan. Bueno, un resumen. Es que hay una parte que no puedo dejar de decir. La palabra es cuando él dice: si éste echa a los demonios, no es más que con el poder de Belcebú, que es el jefe de los demonios. Y a esto Jesús responde, ¿no? Dice: pero ¿no veis cómo me enfrento yo a Satanás? ¿No veis la enemistad irreconciliable, el enfrentamiento eterno que existe entre él y yo? Entonces, ¿cómo podéis decir que él actúa en mí? Lo que significaría ciertamente que mi obra se identifica con la suya en un mismo reino. ¿No veis que no tiene ni pies ni cabeza lo que estáis diciendo? Y ahí dice él, ojo al dato, que esto es muy gordo, que nos hemos acostumbrado a oírlo y perdemos la perspectiva real de las cosas. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. A ver, aquí no se puede ser neutro. Yo soy un país neutral, no existe. ¿Tú con quién estás? ¿Con Jesucristo o con Satanás? Mire, pero qué bruta eres, ¿cómo lo preguntas así? Es que es así. ¿Con quién estamos? ¿En el limbo? No, aquí se está en un sitio, no, yo es que me da igual, no, yo soy agnóstico, yo es que no, me da igual, es que ni me lo planteo. Pues entonces ya sabemos con quién estás. Si no estás con Jesucristo, bueno, no digas eso, que se va a asustar la gente, me da igual, es que es la verdad. Cuando llegue mi juicio particular no voy a decir al Señor, no les anuncié lo que era la verdad para que no se asustaran. Y dirá al Señor, pues el susto que van a tener ahora les va a durar más tiempo, va a ser peor. O sea, vamos a asustarles un poco para que no se asusten luego para siempre, ¿no? ¿Con quién estamos?
Yo es que ni me lo he planteado. Pues entonces ya sabemos con quién estás. Vamos a ver si te cambiamos de bando, que se puede cambiar de bando, eso sí. Pero si no estás con Jesucristo, ya sabemos con quién estás. Ahora cuando se corra por ahí la grabación dirán, pero qué bruta es esta mujer. Me da igual. Es una cuestión de conciencia. ¿Soy bruta? No, creo que soy veraz. Si ser veraz es ser bruto, pues mala suerte, pero esto es lo que hay. El que no es recoge con Jesús, desparrama. No, pero si yo no me he movido, yo no he hecho nada, pero ¿has recogido? No, pues entonces estás desparramando, muchacha. Palabra del Señor. Mateo 12, 30, 32. Si alguien quiere la cita. Por eso os digo, esperad que ahora viene lo mejor, que todavía no hemos llegado. A los hombres se les podrá perdonar cualquier pecado o blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no tendrá perdón. Mateo 12, 30, 32. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Pues que los que han dicho que echa a los demonios con el poder de Belcebú han blasfemado contra el Espíritu Santo. No solo se han rebelado contra Dios y contra su mandamiento y contra su soberanía. No solo han atacado frontalmente a Jesús. No solamente han ido contra su persona, contra su palabra y contra su obra, sino que han ido contra el Espíritu de Dios, que es el que mueve a Jesús. Han ido contra su corazón. Ese es el pecado más grave, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ir contra el corazón de Jesucristo. Juzgar sus sentimientos más íntimos y su intención. ¡Ay del que juzga la intención del vecino! Él dice, no juzguéis la intención de nadie. Pero si encima nos atrevemos a juzgar la intención de él, y a decir que es malo, que en su corazón está el mal, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el corazón de Jesús está lleno del Espíritu Santo. Y decir que actúa por el poder del demonio, cuando está actuando por el poder del Espíritu Santo, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Es lo más hiriente, juzgar su actitud. ¿Cuántas veces nos pasa? A mí me ha pasado que han juzgado mi actitud, la intención con que actúo, con que hago o digo las cosas, y cómo duelen, qué impotencia sientes y qué injusto te parece, porque además no tienes pruebas, no hay pruebas, nadie puede ser testigo de lo que tú tienes en tu corazón salvo Dios mismo. Yo no puedo demostraros cuál es mi buena intención, tenéis que confiar. No tengo una prueba. Puedo tener pruebas para demostrar mis actos externos, pero la intención de mi corazón no la puede juzgar nadie porque no me puedo defender, solo Dios la ve. Pues si eso es grave, es pecado, y Jesús nos dice que no lo hagamos con nuestros hermanos, qué grave es que juzguemos a Dios y que juzguemos la intención de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y contra eso no hay perdón. Cuando a veces la gente pregunta qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues es eso. Juzgar el corazón del Señor y juzgar que el espíritu del mal obra en él. Que es malo. Vaya. Que Jesús es malo. Que Dios es malo. Por eso cuando la gente dice Dios no es bueno, lo que les salva es que la mayoría de las veces no saben la burrada que están diciendo. Gracias a Dios no lo saben. Pero decir que Dios no es bueno es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado más grave y el único que no es perdonado, que no tiene perdón. Y a eso nos intenta conducir el demonio, porque sabe que es lo único que no puede ser perdonado. Llevarnos a dudar de la bondad de Dios. Por eso ahí os digo, os pase lo que os pase en la vida, no dejéis de decir, el Señor es bueno.
aunque estéis rotos de dolor, aunque no entendáis nada, repetid, Dios es bueno. ¡Qué bueno es Dios! Porque es la verdad. Es lo más difícil, pero es lo que nos salva del demonio, lo que nos aleja de él. Dios es bueno. Dice Romano Guardini que se produciría una situación tremenda si un amigo íntimo atacara no solo las obras, no solo las palabras, no solo la conducta, sino los mismos sentimientos del amigo. Si le dijera, tu corazón es falso, tienes malas entrañas, tu intención es perversa, ese reproche terminaría de raíz con la amistad. Es imposible ser amigo de alguien que te juzga de esa manera. Ha cerrado toda posibilidad a la amistad. Pues eso es lo que pasa aquí. En Jesús, es que no calibramos bien esto, actúan los sentimientos de Dios. En Jesús actúa la intención de Dios. Y afirmar que es Satanás quien está actuando en él significaría una perversa voluntad absoluta. Solamente puede decir eso de Dios un hombre cuyo espíritu está totalmente entregado al poder de las tinieblas. Y ahí ya no hay perdón. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el hombre de hoy día, el hombre guay y moderno del siglo XX, siglo XXI, es tan guay que ha liquidado por completo a Satanás y a su reino. Los ha borrado. Y tenemos que tener cuidado, porque todos llevamos dentro de nosotros algo de esa tendencia. Incluso a veces llegamos a imaginarnos al demonio de una manera frívola, cómica. Hasta el punto de que, sin querer, pero engañados, hemos dado muchísima cancha a la causa de Satanás. Se ha pretendido demostrar, algunos han pretendido demostrar, que el saber cristiano acerca de Satanás es lo mismo que la fe en los demonios. Creemos que con creer que el demonio existe, lo tenemos ya todo controlado, como que es suficiente admitir la existencia del demonio, ¿no? Y el hombre moderno piensa que si en algún momento de su etapa, de su formación religiosa, de su vivencia religiosa, aparece esa conciencia del demonio, le preocupa, pues como que eso es algo que hay que soportarlo y que luego, según uno va avanzando, eso se puede superar, ¿no? Y el hombre moderno, digo que consciente o inconscientemente, tiene una voluntad espiritual ya determinada. Algunos inconscientemente, ¿no? Pero, o sea, tienen una idea de lo que tiene que ser la vida espiritual. El hombre moderno tiene claro cómo tiene que ser su vida familiar, su vida laboral, su vida espiritual. Entonces se ha montado un croquis en el cual decimos que el bien y el mal no son objetivos. Esto cada vez se dice más, ¿no? Pues, o sea, que depende. Esta es una gran mentira, ¿no? Pero se va educando así a los niños hoy. Hay que ser bueno.
Sí, hombre, tú a tu hijo le dices que tiene que ser bueno, pero ¿qué es ser bueno? ¿Hasta dónde hay que ser bueno? Eso ya no está tan definido, ¿no? Ya no está tan claro. Creemos que los únicos que somos personas somos nosotros. Yo soy una persona, tú eres otra persona, tú eres otra persona, tú eres... O sea, el ser personal es el hombre. Y el resto, el bien y el mal, no son seres personales. Son realidades más o menos objetivas y más o menos delimitadas. Esto que estoy diciendo no es ninguna tontería, porque nos ha llevado al punto en que estamos. Y lo más que se admite hoy día es la existencia de algo personal en el fondo, pues, de la naturaleza, como algo poético, indefinido, inconcreto. Pero cuando alguien hoy intenta afirmar que el bien y el mal son realidades concretas y hay un bien personal que es Dios y hay un mal personal que es el demonio, ya te miran raro, sobre todo los psicólogos, porque se traumatiza a la gente, y te dicen que todo eso tiene que ver con la mitología o con la superstición. A mí me lo han dicho, que el demonio es un ser mitológico. Digo, perdona, un ser mitológico es Apolo y Zeus, el demonio no. Es real y está por ahí vivito y coleando. Ojalá fuera un mito. No, es real. El cristianismo, por el contrario, afirma que hay un ser personal que es malo, que es el demonio, y que nos quiere arrastrar al mal. Y no va a cesar en su empeño de arrastrarnos al mal. Pero, como es malo, no aparece como tal y se esconde detrás de la razón, de la sensatez y de la objetividad. Cuidadín con esto. Va poco a poco confundiéndonos, cegándonos, enfriándonos el corazón, insensibilizándonos, orientando equivocadamente nuestra voluntad, deformando nuestra conciencia. Y eso, pues, si mi niño no tiene riñones, yo decido que no nazca. Es normal. Acabamos viendo normal lo que no es. Y es un hecho objetivo. Hay una prueba médica. Pues que no nazca. Vemos cosas lógicas, hechos, consecuencias, que nos parece que estamos juzgando correctamente, con sinceridad, intentando ser honestos. Vemos eso, pero la verdad que está ahí detrás, al enemigo, no le vemos. Jesús ha venido a desenmascararlo. Y por eso Satanás le odia con toda su capacidad de odiar, que no es pequeña. Ha venido a dejarlo en evidencia, ha venido a desenmascararlo, se ha encarado con él. Y para colmo de males y desgracias, le ha vencido. Porque le ha vencido. Nos ha redimido de nuestra pena de muerte. Estamos destinados a vivir y estamos redimidos. Ahora ya salvarse es cuestión de cada uno. Pero le ha metido un gol por toda la escuadra cuando nos ha redimido. ¿Cuál es el cometido actual de Satanás? Que ya que la redención es un hecho, no la aceptemos y nos desviemos de la salvación. Antes nos tenía todos bien agarrados porque no había habido redención y estábamos condenados a muerte. La cosa era más fácil. Ahora, después de la redención, se le ha puesto el tema chungo.
Porque además está el Espíritu Santo que cuando es acogido da luz. Pero no va a dejar de luchar contra nosotros. Con lo cual, y ahora sí que termino, en la medida, y esto nos lo tenemos que grabar a fuego, en el alma, en que aprendamos a mirar con los ojos de Jesucristo, veremos al enemigo acercarse y veremos su obra. Y es bueno que lo veamos, porque viéndolo podremos luchar y podremos combatir. Si no, no nos enteramos de que va al festival y nos zarandea. En la medida, por eso tengo yo esa especie de obsesión, en la medida en que el Espíritu y el corazón de Cristo vivan en nosotros, venceremos. Con este signo venceremos. Con la cruz venceremos. Y en la cruz está Jesús. Desde la cruz tenemos que aprender a mirar como Él mira. Y en la cruz es donde de verdad el corazón de Cristo se ha manifestado. Y de cara a los días que se avecinan, esto es pleno de sentido. Sin Jesucristo no vamos a vencer nunca, pero con Él podemos todo. Unir lo de esta mañana con lo de esta tarde. Si hay algo que le da directo en la cabeza al demonio es la voluntad de Dios, la obediencia perfecta. De hecho, el Hijo nos redime y vence obedeciendo. Esa es la gran victoria. La gran victoria de Jesús sobre Satanás. Una obediencia fiel y perfecta, que redime la desobediencia primera. Porque ¿a dónde nos condujo el demonio desde el principio? A desobedecer a Dios. Y la única manera por la cual podemos obedecer a Dios y permanecer en ese espíritu de obediencia es con Jesús. Porque Él nos lo dice también. Sin mí nada podéis, menos todavía enfrentarnos al demonio.